Dios le bendiga, buenas tardes, buen domingo. Espero que haya pasado un hermoso día en compañía de la familia. Estamos otra vez para compartir la palabra del Señor con usted. Hago llegar los saludos a toda la iglesia que está en Rosario, la iglesia que está fuera de Rosario. Saludamos a todos nuestros hermanos y no los nombro a todos porque si me olvido de alguno, no sea que usted se sienta mal, pero a todos nuestros saludos, nuestras bendiciones, saludos del pastor, y estamos gozosos de compartir otra vez la palabra con usted. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de justamente esto, compartir la palabra, ¿no? De lo que nosotros tenemos que hacer, lo que se espera que hagamos como cristianos, como hijos del Señor. Vamos al libro de los Hechos, acompáñenme por favor, capítulo 4. Vamos a leer solamente para empezar 2 versículos, el 19 y el 20. Dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí tenemos un punto. Yo le puse como título a esta predicación: no podemos callar. Claro, hay personas para las cuales es sencillo no callar, porque naturalmente son muy espontáneos y estamos hablando de hablar en general. Pero hay otros que se les hace un poco difícil, porque tal vez son más retraídos, y cuando vienen a Cristo, eso mismo les ocurre con respecto al Evangelio. Les cuesta predicar la palabra del Señor, les cuesta compartir su fe. Ahora, yo le acabo de leer una cita, la leí de la versión tradicional, y se la voy a leer de la nueva versión internacional. Dice: pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Y la otra parte es igual. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos están siendo confrontados, están siendo acusados, cuestionados. Bueno, es que cuando uno mira unos capítulos antes en el libro de los Hechos, uno puede ver lo que estaba pasando. Después del bautismo del Espíritu, en el Espíritu Santo, del comienzo, y la sanación del cojo a la puerta del Templo de la Hermosa, Pedro y Juan habían despertado la atención de muchísimas personas. Se había armado un alboroto tremendo. Muchos estaban maravillados por lo que estaba pasando, otros estaban molestos. ¿Quiénes eran los que estaban molestos? Los religiosos, las autoridades, los más conocedores de la palabra, los que debían guardar esa situación que tenía que llevar al pueblo a conocer a Dios. Ellos tenían que ocuparse de eso, pero estaban enojados. ¿Sabe qué pasa? Es que cuando la verdad está siendo proclamada y los corazones de las personas están a punto de volverse al Señor, hay oposición. Siempre hay oposición. Pero hemos visto a través de la historia bíblica y a través de nuestras propias vivencias, y usted también lo sabrá, que Dios permite este tipo de oposición para nuestro crecimiento personal y también para el crecimiento de la iglesia. Ahora, esto estaba por pasar, ya había comenzado, iba a seguir pasando. En primer lugar, quiero decirle que había un punto muy interesante, y es que Pedro y Juan hablaban con denuedo, hablaban con ardor, con valor. Ellos le ponían energía a su mensaje y se notaba que estaban decididos, no se iban a callar. Ellos iban a proclamar lo que tenían que proclamar. Nada lo iba a impedir. Entonces, vamos a los primeros versículos, capítulo 4, del verso 1 al 4. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero mira el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Estaba mirando en los estudios bíblicos, en los comentarios, que dice acá el número de los varones era como 5.000, pero si usted lee el libro de los Hechos, antes, por causa de la primera predicación o del primer sermón de Pedro, había 3.000 que se habían convertido. Y aquí dice que ya iban por los 5.000, pero no estaban contando acá las mujeres, los niños, o sea que la iglesia que se había producido, que había surgido por causa de esta predicación, era bien grande. Entonces, nosotros vemos que los 120 que habían quedado esperando en el aposento alto habían sido empoderados para predicar la palabra. Ellos habían permanecido fieles y de eso había surgido gente con osadía, gente con valor para hablar la palabra. ¿Cuánta falta hace hoy esa gente? Esa gente que realmente proclame la palabra sin temor a la discriminación, sin temor a la vergüenza, sin temor a que de pronto alguien le diga algo desagradable. Personas que realmente conozcan el Evangelio y que se atrevan a proclamar. Porque a veces es más fácil callar. Hay casos en que tenemos compañeros conocidos que son cristianos y no sabemos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente nunca lo han hablado, nunca lo han dicho, nunca lo compartieron. Ahora, cuando nosotros leemos esto, vemos que aquí, a pesar de que estaban siendo cuestionados, ellos no callaban. Había urgencia de hacerlos callar. Por eso nosotros leemos acá en el capítulo 4, versículo 3, que los ponen en la cárcel. No sabían cómo hacer para que se callen. ¿Se imagina una iglesia así, empoderada, con personas que hablen tanto que las autoridades que no están agradándose en eso no sepan qué hacer? Aquí dice que no sabían qué hacer y bueno, los pusieron en la cárcel porque tenían que evitar que sigan hablando de Jesús. Eso es lo que estaba pasando. Claro, el milagro que había acontecido a la puerta del templo era innegable. Todos lo habían visto. El pueblo estaba maravillado y estaba muy entusiasmado. El pueblo estaba recibiendo todo esto y estaban viendo lo que pasaba. Y las autoridades no tenían manera de evitarlo, porque la gente ya lo había visto. Entonces, en segundo lugar, yo les dije que ellos primero hablaban con denuedo, en segundo lugar hablaban con autoridad. En el versículo 8 dice aquí, permítame que le comparto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Antes de eso, nos cuenta el capítulo 4, que les estaban preguntando ¿con qué autoridad? ¿En el nombre de quién ustedes están haciendo lo que hacen? Y ahí dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que necesitamos para poder ganar almas para Cristo, para poder predicar la palabra, para poder consolidar a los que están aprendiendo, para ir a los que ya conocieron del Señor y se apartaron. Necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a dar después esa palabra con autoridad para compartir. Pedro les estaba diciendo en todo este pasaje que la sanación, la sanidad que se produjo en este hombre cojo, se había hecho en el nombre de Jesús, porque ellos le dicen, ¿en el nombre de quién? A ver, por si las dudas ellos pudiesen después decirles que estaban usando algún tipo de poder
que no era de Dios, o a ver por dónde podían evitar que hablen. Y Pedro le responde que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso le dice en primer lugar. En segundo lugar, les explica que porque era necesario, el hombre lo necesitaba. Entonces ellos oraron. Oraron, Dios hizo el milagro. Y sabe, esto de aprovechar esa situación, porque uno la puede imaginar, delante de estos miembros de ese consejo, y yo miraba los detalles, ¿no? Dice que se sentaban como en una media luna, así, y por eso dice que los habían puesto ahí en el medio y cuestionaban. Pero después que les dice eso, aprovecha y les predica. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser si tenía que defenderse? Pero él se defendió y exaltó el nombre del Señor. Pero además de eso, les dice, de paso, ustedes son los culpables de la muerte de Jesús. Por causa de ustedes murió. Y ya que estamos, escuchen, a ver si tal vez se arrepienten, a ver si pueden llegar a creer. Fíjese, a tiempo y a destiempo. No es siempre cuando nos parece a nosotros que está bien, que es el momento justo. Es en todo momento. Es siempre que nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. No nos podemos callar. Tenemos que ir ganando, cosechando, porque antes de nosotros otros han plantado. Entonces no solamente tenemos almas nuevas que tenemos que ganar, sino que tenemos otras que tenemos que traer de nuevo al redil y comenzar a trabajar sobre esas vidas para consolidarlas, para que vuelvan a creer, para que vuelvan a estar otra vez tomados de la mano del Señor. Yo le estaba diciendo que Pedro aprovecha y les predica, porque eso es lo que hizo, hoy hablaríamos así. Él les predica. Ahora, Pedro y Juan hablaban con respaldo y con gracia de Dios. Mire, en el versículo 12, él les dice, y en ningún otro, porque venía hablando de Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, claro, porque las autoridades estaban mirando, algo especial tenía este par de varones, viendo su denuedo y sabiendo que eran hombres sin letras, dice, y del vulgo, o sea, era gente común, y cuando dice que era sin letras no quiere decir que no habían estudiado, quiere decir que ellos no habían pasado por los estudios rabínicos, por lo que se esperaba que pasara aquel que iba a proclamar la palabra. Viendo esto, dice que se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque podían hablar y decir palabra y no tenían temor. Y lo decían bien. Reconocían, dice, que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, no podían negar, no podían decir nada. Pero ellos están intentando librarse de Pedro y de Juan. Entonces dice que para que no se divulgue más entre el pueblo, los amenazan. Mire, cuando la palabra del Señor tiene, al ser predicada, el respaldo de Dios, nada puede impedir que la palabra se predique, que las personas reciban el mensaje y que el mensaje produzca el efecto para el cual Dios lo está enviando. Nada. No hay ninguna cosa que lo pueda impedir. Yo casi le diría que es una cuestión espiritual. Las autoridades hacen todo lo posible, los amenazan. Y sin embargo ellos siguen hablando. Dice, vamos a amenazarlos para que se callen. Entonces, dice el verso 18, que llamándolos, los intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahí viene lo que nosotros hemos compartido al comienzo. Pedro y Juan les dicen, bueno, juzguen ustedes si es justo lo que estamos haciendo o no. Porque
Dios nos dice que prediquemos la palabra y ustedes nos están prohibiendo. Juzguen ustedes saber qué es justo, qué es correcto. Las autoridades no pudieron sufrir más ese denuedo, ese ardor, esa claridad al proclamar este mensaje. Entonces los dejaron ir. Los dejaron ir. Porque no encontraron modo de castigarlos, dicen, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. La gente le daba gloria al Señor. Y los que no querían escuchar eso, los dejaron ir para no escucharlos más. No sea que ellos mismos fuesen persuadidos y se convencieran y terminasen creyendo y dándole gloria a Dios, que era una posibilidad, la cual Pedro debe haber considerado, por eso no se calló, por eso siguió hablando. No podían rebatir los argumentos de esta gente común. Para predicar la palabra no hace falta gente muy especial. No necesitamos gente muy instruida. De hecho, ¿sabe? Hay personas que están muy instruidas y que se preparan para predicar la palabra y cuando tienen que compartirla, no se atreven. Y hay otros que no tienen tanta preparación, que recién conocen al Señor, pero que vieron las maravillas, que vieron los milagros, que fueron testigos de cosas que pasaron delante de sus ojos y que le predican a toda la gente. Con pocas palabras. Mire, a nosotros nos pasaba cuando nos convertimos al Señor. No teníamos mucho, diríamos, no teníamos mucha letra. No había libreto, no sabíamos muchas citas bíblicas, pero lo que sí sabíamos era que en el nombre de Jesús había poder y que había que hablarle a toda la gente. ¿Por qué? No porque nos mandaran, porque nadie nos mandaba, porque necesitábamos contarle a los demás que habíamos encontrado un camino nuevo, que en ese camino había esperanza, que ahí era posible ser sano. De la salvación no entendíamos mucho todavía, pero sí sabíamos que había sanidad, que había prosperidad, que había paz. Y eso cuando uno no conoce al Señor es algo con lo que no se convive. Porque cuando no tenemos a Cristo estamos enfermos físicamente, espiritualmente, psicológicamente. Estamos muchas veces en carencias materiales, porque claro, el Dios que nosotros predicamos es el que multiplica todo, pero si no lo tenemos todavía no aprendimos acerca de que Dios multiplica lo que no hay, porque eso dice Dios. Él multiplica las fuerzas al que no las tiene, dice. También multiplica las cosas, los alimentos, cuando no los hay, el dinero cuando no lo hay. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, esto es fe. Nosotros no sabíamos mucho de la Biblia, de hecho, no la habíamos leído entera ni siquiera una vez. Sin embargo, estábamos como Pedro y como Juan, hablando y predicando. ¿De qué hablábamos? En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay una bendición grande que viene para nuestras vidas. Tenemos que hablar de Jesús. Esta buena noticia no nos la podemos callar. Tenemos que contarle a la gente lo que estamos aprendiendo. Por eso ellos dicen, lo que hemos visto, lo que hemos oído, no nos lo podemos callar, lo tenemos que hablar. Entonces, siguen la obra, siguen adelante, predicando, enseñando, y eso es lo que hace que las vendas caigan de los corazones, de las mentes. Cuando usted se acerca a la gente y le dice, Dios te ama. Mire, yo he visto personas que parecían tan duras de corazón, gente tan seria, y cuando uno le dice, Dios te ama, se queda como sorprendido y a veces se quebranta. Pero no era el poder de mi palabra, es el poder de la palabra proclamada. Porque está escrito en la Biblia que Dios nos ama. Entonces cuando uno proclama esa palabra, las personas reciben. Cuando uno dice Dios puede hacer milagros, muchos como los religiosos de este tiempo, porque hoy también existen personas que piensan así, que no es conveniente divulgar mucho los milagros, que los milagros no son para este tiempo. No sé si usted ha escuchado, pero hay personas que piensan así. No, que vamos a orar a Dios para que nos bendiga con paz, para que nos bendiga con trabajo. No le vamos a molestar al Señor.
es que Dios espera que nosotros, sus hijos, le pidamos. Porque todo lo que pidiereis, dice la Biblia, al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo van a recibir. Entonces, no nos podemos callar. Quizás alguien esté escuchando en este momento y dice, ¿de qué está hablando? Yo no sé de eso. Bueno, escúchelo. Escuche con atención. Le estamos diciendo que hay un Dios poderoso que hace cosas grandes, sobrenaturales, imposibles, porque no nos podemos callar, simplemente por eso. Nosotros tenemos que dar testimonio del poder de Dios. Testimonio de que Dios pone gracia sobre sus siervos, que no necesitan ser tan instruidos. Grandes teólogos. Yo he observado y he leído acerca de personas que estudiaron tanto de la Biblia, tanto. Cuando comenzaron tenían un llamado a predicar la palabra. Pero empezaron a estudiar y empezaron a indagar. Y cuando con el paso del tiempo vimos que no estaban haciendo esto, y uno les pregunta y dicen, no, lo que pasa es que ahora aprendí tanto, que ahora me estoy dedicando a escribir para que otros conozcan. No, pero Dios nos llamó a predicar. No importa si no tenés palabras importantes, un discurso muy excelente, lo importante es que les digas que Dios los ama, que no hay ninguna situación que Dios no pueda revertir, que Dios no pueda cambiar. Esto es lo que hicieron estos hombres. Por eso el título del mensaje. Usted que es un cristiano, seguidor de Jesús, no se puede callar. No esconda su Biblia cuando viene alguien a su casa. No cambie de hábitos, no deje de orar por los alimentos. No esconda su fe. No se puede callar. No se puede callar. Porque, ¿por qué estamos callando y cerrando la puerta del cielo para tantas personas que necesitarían la paz que tenemos nosotros, las bendiciones que tenemos nosotros? No malentienda lo que estoy diciendo. No digo que los cristianos somos todos ricos, que no tenemos problemas, que estamos súper bendecidos todos los días. No, somos gente común, tenemos problemas, pero Dios nos ayuda a resolverlos. Tenemos escasez también muchas veces, pero Dios nos bendice, nos prospera y multiplica lo que tenemos. Entonces nada nos falta. No nos sobra, pero no nos falta. Y lo que no nos falta sobre todo es la fe. Así que vaya pensando en lo que necesita recibir de parte del Señor. Ya estamos concluyendo. Lo que nosotros leímos, lo que hemos visto aquí, no es un despliegue de teología. ¿Se dio cuenta? Aquí no hay sabiduría humana. Aquí hay predicación de la palabra a través de gente común. ¿Usted se siente una persona común? Yo soy una persona común. Pero esta palabra no es común. Esta palabra es poderosa. Y cuando uno la lee, pasan cosas impresionantes. Pedro y Juan tenían corazones que ardían a causa de la necesidad que ellos tenían de predicar. Y Dios los respaldaba. Y Dios les daba gracia. Además eran humildes de corazón. El que quiere predicar para que lo vean, el que quiere predicar para que lo conozcan, el que está buscando una cámara para que la gente diga, ah, mirá, tal o cual persona, fíjate lo que está haciendo. No sé si siente tanto el respaldo de Dios como el que lo hace en todas partes, sin saber si hay alguien que le está filmando, si le sacan fotos o no, que lo hace porque la gente necesita recibir de Cristo y no buscando su propia gloria. Ese recibe gracia, ese recibe respaldo, y aquí ellos recibían respaldo. El tiempo de hoy no es muy distinto al tiempo que vemos aquí en el libro de los Hechos. Hoy hay oposición a la prédica de la palabra, pero sin embargo Dios sigue respaldando. Estamos en un tiempo en que se ha complicado un poco nuestra situación hasta que nos adecuamos, porque es cuestión de adecuarse a los cambios. Estábamos acostumbrados a reunirnos, a poder abrazar a los hermanos, a estar juntos, a estar presencialmente juntos. Y esta situación que estamos viviendo a nivel mundo, en toda la tierra, nos ha llevado a encontrar
otra manera de estar juntos. Estamos juntos a través de las redes. Estamos juntos a través del internet. De todas las plataformas a las que tengamos acceso, tenemos que tomar mano para poder predicar la palabra. Entonces, vino el tiempo en que hemos descubierto que Dios no necesitaba que estuviésemos todos juntos en el templo para hacer milagros. Porque predicamos la palabra por este medio y yo estoy segura que usted recibe los milagros ahí donde está en su casa. Y tal vez dice, pero estoy acá en casa, no me preparé. Lo que preparó usted fue su corazón. Y cuando Dios ve un corazón dispuesto, Dios hace milagros, igual que hacía acá. Señales, maravillas, milagros por causa del denuedo que uno pone en la predicación. Dios sigue poniendo en nuestro corazón la necesidad de ganar almas para Cristo. Eso no va a parar. Hasta que nos vayamos con el Señor, vamos a sentir, si somos sensibles y obedientes, la necesidad de predicar la palabra del Señor. Pero no solamente eso, Él sigue poniendo en nuestro corazón la necesidad de ganar al que no conoce, pero también de buscar y reconciliar con Él a aquel que lo conoció y se apartó. Porque eso también lo hacemos. Uno a veces está predicando o haciendo una jornada evangelística y se encuentra con que muchas de las personas que están escuchando son personas que conocieron a Dios y por alguna causa se apartaron. Quizás en esta tarde hay gente que está escuchando y dice, yo conocí y no estuve asistiendo. Y ahora que la iglesia no está, quisiera ir. Bueno, esta es la iglesia. Usted, los demás, nosotros, la iglesia son las personas, somos nosotros. Así que usted ya está dentro del cuerpo de Cristo, ya está dentro de la iglesia. Y también nosotros tenemos necesidad de establecer y afirmar a ambos grupos, porque esa es la idea, ganar las almas y consolidarlas. Entonces, quiera Dios darnos, igual que les dio a Pedro y a Juan, este denuedo, este ardor en el corazón, para poder ganar almas para su reino en todo tiempo. Es nuestra misión. Hemos sido llamados a predicar la palabra. Los cristianos del tiempo del libro de los Hechos realmente oraron en este mismo capítulo, usted lo puede ver en el versículo 30, ellos dice que oraron ante todas las amenazas, viene diciendo verso 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No podemos callar porque Dios quiere hacer milagros. No nos podemos guardar las buenas noticias porque hay que compartirlas. Yo quiero orar en esta tarde porque sé que Dios está tocando el corazón de muchas personas que fueron llamadas a predicar, a evangelizar, y no lo estuvieron haciendo. Y tal vez hoy dicen, ¿y cómo lo voy a hacer? Use las redes, envíe mensajes. Tenemos todo lo que queremos rápido a disposición nuestra para predicar la palabra, para llamar a los que están extraviados. Y vamos a orar en esta tarde, porque yo le dije hace un ratito que el Señor hace milagros a través de las redes, que los que están mirando pueden recibir lo que necesiten, que no es impedimento que no estemos físicamente uno al lado del otro para que Dios haga lo que tiene que hacer. Él es Dios, Él es Dios, Él hace como quiere. Oramos, tenemos un par de minutos todavía para poder bendecir la vida de los que están escuchando. Usted me acompaña. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Señor, que cada una de las personas que está escuchando esta predicación pueda sentir el poder de tu Espíritu Santo moviéndose en su vida en este momento. Señor, si hay personas que están enfermas, que reciban en esta hora
del poder de tu Espíritu Santo, porque estamos predicando con denuedo, con necesidad, con ardor en nuestro corazón, para que reciban de ti, Señor, lo que ellos están esperando. Sabe, el Espíritu Santo trabaja en equipo con aquellos que predicamos la palabra y Él nos ayuda. Yo quiero hablarle a esta persona que está con problemas en su vista. Usted hace tiempo que viene con problemas en su vista. Dios quiere hacer un milagro en su vida, si tan solo usted lo cree. Dios en esta hora le toca y quita, usted tiene como telitas en sus ojos. Dios las saca. No necesita hacer nada usted ahí, solamente creer que Dios puede. Estoy hablando a una persona que está postrada, que no puede mover sus piernas y no le han encontrado una causa física para eso. Es que su causa no es física, su causa es espiritual, no importa de dónde viene. Lo interesante aquí es que Dios comienza a tocar sus piernas. Y yo sé que usted lo está sintiendo. Usted está recibiendo este milagro en esta misma hora, en el nombre de Jesús. También me muestra el Señor personas que están sentadas a la mesa y que no tienen alimento. Y dicen, yo escuché que usted dice que Dios provee, que Dios multiplica lo que no hay. Bueno, reciba la multiplicación. Y no se extrañe si en un ratito alguien no llega a su casa con la provisión necesaria para usted, porque Dios lo hace. O si usted quizás busca y encuentra algo, y usted dice, pero si yo no lo había visto, esto no estaba. Es Dios. Es Dios que hace milagros, que hace maravillas, que hace señales. ¿Y sabe para qué? Para mostrar que Él respalda lo que está escrito en la palabra. Cuando uno proclama la palabra, el respaldo viene, el respaldo del Señor viene. Y hay personas que están orando porque hay trámites que tienen detenidos, que todo este problema que estamos viviendo ha causado la detención de unos papeles que usted necesita. Dios, no sé cómo hace Él, pero el Señor me dice que le diga que usted tenga paz. En esta semana usted va a tener una respuesta. Mire, si nosotros seguimos esperando en el Señor, Él hace todo lo que necesitamos, no lo que queremos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Amén. Que Dios le bendiga ricamente, que el Señor nos esté dando paz. Oramos todos juntos ahora por todas estas personas que están padeciendo esta enfermedad que está afectando ahora toda la tierra. Y soltamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús para los que están en los hospitales, para los que están en los sanatorios. Soltamos palabra de sanidad y de bendición. No tenemos que decirle a Dios cómo hacer. Dios espera que nosotros proclamemos y Él hace. Renueve, Señor, las fuerzas a todo el personal de sanidad que está trabajando. Oramos por sus vidas. Cada día clamamos a Dios para que ustedes sean fortalecidos y bendecidos. En el nombre de Jesús. Y todos los demás, los que no estamos ahí al frente, los que no estamos en problemas, nosotros somos los que tenemos que clamar al Señor cada día para que su bendición descienda. Que la paz del Señor esté con usted. Que en esta tarde usted tenga gozo, el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios en su vida. Le amamos en el Señor. Estamos en la semana que viene, creo que ya es el tercer domingo de este mes, si no estoy equivocada. Así que si el tercer domingo vamos a estar compartiendo la Cena del Señor también en forma virtual, pero con la presencia del Señor. El Señor le acompañe y que tenga un hermoso comienzo de semana en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.